¿Cómo puede un pueblo entero ser protegido por Dios mientras un profeta, que lo conocía por nombre, caminaba rumbo a su propia ruina? Antes de que cualquier espada fuera levantada, antes de que cualquier batalla comenzara, una guerra invisible ya estaba en curso, no en el campo, sino en el corazón humano. A las orillas silenciosas del Jordán, Israel reposaba bajo una promesa que avanzaba, mientras del otro lado los reyes temblaban, no por el poder de los hombres, sino por el rastro de un Dios que nadie conseguía detener. Fortalezas habían caído, gigantes habían sido vencidos, y ahora Moab entendía, fuerza contra fuerza no funcionaría. Era necesario algo más peligroso, transformar lo sagrado en arma. Es en este punto que surge un nombre temido, respetado y envuelto en misterio: Balaam. Un hombre que hablaba con Dios, pero que permitiría que la codicia hablara más alto. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia solemne sobre el momento en que la fe comienza a negociar, cuando la bendición se vuelve mercancía y la conciencia pasa a tener precio. Hoy vas a descubrir cómo nadie puede maldecir lo que Dios bendijo, pero cómo alguien puede destruirse a sí mismo intentando hacerlo. El Jordán corría silencioso mientras Israel se establecía después de la conquista de Basán, y el peso de la expectativa flotaba en el aire como una promesa a punto de cumplirse. Delante de ellos, la llanura de Jericó parecía contener el aliento, y detrás, Moab temblaba. Los moabitas observaban a la distancia, tomados por un terror que no nacía del enfrentamiento directo, sino de la memoria viva de lo que sus ojos habían presenciado en los reinos vecinos. Recordaban a los amorreos, antes fuertes, ahora vencidos, del territorio arrancado de Moab, hoy bajo los pies de Israel, de las fortalezas gigantes de Basán, rendidas ante un poder que no se explicaba por espadas o números, sino por la presencia misteriosa que seguía al pueblo hebreo envuelta en la columna de nube. Atacar sería inútil, les quedaba otro camino, el mismo recorrido por Faraón cuando la fuerza falló: recurrir a lo oculto para resistir el obrar de Dios. Balac, rey de Moab, se unió a los madianitas, ligados por sangre y fe, y despertó sus temores con la palabra que resonó como presagio: ahora lamerá esta congregación todo lo que haya alrededor de nosotros, como el buey lame la hierba del campo. Números 22-24. Entonces el nombre de Balaam, venido de la distante Mesopotamia, surgió como última esperanza. Se decía que su boca tocaba lo invisible, y por eso mensajeros de los ancianos de Moab y Madián partieron, llevando consigo la intención de transformar bendición en maldición contra Israel. Los embajadores avanzaron por montañas áridas y desiertos silenciosos hasta alcanzar Mesopotamia, llevando consigo el miedo de un rey acorralado, y cuando finalmente se colocaron delante de Balaam, sus palabras cargaban urgencia y promesa. He aquí un pueblo que salió de Egipto. He aquí que cubre la faz de la tierra y está frente a mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Quizá así pueda herirlo y echarlo fuera de la tierra. Porque yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Números 22, 5, 6. Balaam escuchó en silencio, consciente de que había sido profeta fiel del Dios Altísimo, pero ahora dividido entre el conocimiento de la obra de Dios en favor de Israel y la seducción de las recompensas ofrecidas. Sabía que debía rechazar, pues ninguna palabra humana podía anular el propósito divino. Sin embargo, permitió que la tentación permaneciera y pidió que los mensajeros reposaran aquella noche, alegando buscar dirección del Señor. En su interior, reconocía que Dios estaba con Israel y que ningún poder de la tierra o del infierno prevalecería mientras fueran fieles. Pero su orgullo se inflamaba al oír: al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Números 22:6. La codicia encontró espacio en su corazón y, aún profesando obediencia, intentaba agradar a Balac, hasta que en la quietud de la noche vino la palabra del ángel del Señor, firme e incontestable: no irás con ellos,
ni maldecirás a este pueblo, porque bendito es. Números 22:12. Por la mañana, Balaam despidió a los mensajeros con renuencia, guardando para sí la palabra clara que había recibido del Señor, y dejó que la frustración tomara forma en palabras duras, nacidas no de la obediencia, sino de la pérdida repentina de lucro y honor que ya había imaginado como seguros. Id a vuestra tierra, porque el Señor rehúsa dejarme ir con vosotros. Números 22:13. El texto sagrado revela lo que ocurría en su interior, pues Balaam amó el premio de la injusticia. Segunda de Pedro 2:15. La codicia, que Dios declara ser idolatría, lo había transformado en siervo ocasional, abriendo espacio para que el tentador ejerciera dominio completo sobre su corazón. Un solo desvío bastó para iniciar la ruina. Como siempre sucede, el engaño se presentó como oportunidad y el deseo de honra mundana se fue imponiendo sobre la integridad, haciendo cada concesión más fácil que la anterior, hasta que el riesgo de abandonar el camino recto pasó a parecer aceptable. Cuando los mensajeros relataron a Balac la negativa del profeta, omitieron que la prohibición venía de Dios, y el rey, juzgando que se trataba solo de regateo, envió príncipes más honorables y promesas mayores, diciendo: «Te ruego que no te detengas en venir a mí, porque en gran manera te honraré y haré todo lo que me digas. Ven pues, te ruego, maldíceme a este pueblo». Números 22, 16, 17. Por segunda vez Balaam fue probado. Habló de conciencia y fidelidad, pero deseaba atender la petición, insistiendo en consultar nuevamente a Dios como si la voluntad divina pudiera ser doblada. Entonces, de noche, el Señor le dijo: «Si aquellos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga». Números 22:20. Hasta allí, Dios permitió que siguiera el camino que ya había elegido en su corazón. En los días actuales, miles siguen un camino semejante al de Balaam. Las evidencias del deber están delante de ellos, claras como la luz, sea por la Biblia, por la razón o por las circunstancias. Sin embargo, cuando esas evidencias van contra sus deseos e inclinaciones, muchos se apartan de ellas y buscan una respuesta de Dios que en el fondo ya saben cuál es. Como Balaam, actúan como si pudieran manipular la voluntad divina, orando fervorosamente, pidiendo luz, pero con el corazón inclinado a encontrar una justificación para seguir su propio camino. Sin embargo, Dios no se deja engañar. Muchas veces, Él permite que tales personas sigan sus propios deseos para que, al final, sientan las consecuencias de sus elecciones. Mi pueblo no quiso oír mi voz, por tanto, los entregué a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Salmos 81, 11, 12. La verdadera oración delante de Dios, cuando el deber es claro, debe hacerse con humildad y sumisión, pidiendo fuerza y sabiduría para obedecer, no para ser dispensado de lo que es correcto. El ejemplo de Balaam revela el peligro de querer rodear la voz de Dios. Aunque los moabitas, como nación, fueran idólatras e ignorantes, su culpa no era tan grave como la de Balaam, pues él, siendo profeta, tenía mayor responsabilidad delante de Dios. La autoridad de sus palabras debía reflejar la voluntad divina, y no sus propias inclinaciones. Harás lo que yo te diga. Números 22:20. Fue la orden clara. Dios permitió que Balaam fuera con los mensajeros de Moab, pero la condición fue clara. Debía hacer solo lo que Dios le dijera. Cuando, sin embargo, los mensajeros partieron hacia su tierra sin aguardar una vez más su decisión, Balaam, movido por la codicia y el deseo de recompensa, no vaciló. Tomó su animal y, ansioso, partió, con miedo de que el permiso fuera retirado, como si la bendición divina dependiera de su acción precipitada. Pero mientras Balaam avanzaba impetuosamente, determinado a obtener su recompensa, algo inesperado ocurrió. El ángel del Señor se puso en el camino por adversario. Números 22:22. Balaam no vio al mensajero divino, pero el animal, con sus ojos agudos, percibió la presencia celestial y se desvió del camino, buscando un lugar seguro en el campo. Irritado y ciego a la intervención divina, Balaam castigó cruelmente a la asna, forzándola a volver a la senda. Sin embargo, nuevamente el ángel apareció en un paso estrecho entre dos paredes, y el animal, asombrado por la figura amenazante, apretó el pie de su dueño contra la pared, intentando evitar lo que no podía comprender.
Balaam, en su ceguera espiritual, no veía que Dios estaba obstruyendo su camino para protegerlo. Furioso, continuó golpeando al animal sin saber que estaba siendo conducido por una fuerza mucho mayor que su voluntad. Balaam debía la preservación de su propia vida al animal que había tratado con crueldad, y esa verdad pesaba como acusación silenciosa contra su corazón. Aquel que se presentaba como profeta del Señor, que más tarde afirmaría estar de ojos abiertos y contemplar la visión del Todopoderoso, Números 24, 3, 4, estaba entonces profundamente ciego por la codicia y la ambición, incapaz de percibir al ángel de Dios que se había puesto en su camino y que había sido claramente visto por el animal. Así se cumplía lo que está escrito: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Muchos siguen por senderos semejantes, avanzando por caminos vedados, transgrediendo la ley divina, sin discernir que Dios y sus ángeles se oponen a su marcha, y como Balaam, se irritan contra aquellos que intentan detenerlos, sin percibir que tal resistencia es misericordia. Cuando finalmente vio al mensajero del Señor, Balaam exclamó, tomado de terror: «He pecado, porque no sabía que estabas en el camino para oponerte a mí, y ahora, si te parece mal, me volveré». Números 22:34. Dios permitió que prosiguiera, pero dejó claro que sus palabras serían gobernadas por el poder divino, pues Israel estaba bajo la guarda del cielo. Al llegar, Balac salió a su encuentro, y ante la expectativa del rey, Balaam declaró: «He aquí, yo he venido a ti. ¿Podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré». Números 22:38. Dentro de él crecía el temor de que su intento jamás se cumpliera, pues la mano del Señor estaba sobre su boca. Con solemne ostentación, Balac y los principales del reino acompañaron a Balaam hasta los lugares altos de Baal. Números 22:41. Desde donde el campamento de Israel se extendía como un vasto mar silencioso ante sus ojos. Allí estaba el profeta, en posición elevada, contemplando al pueblo escogido de Dios, mientras los israelitas, ajenos a todo, reposaban bajo la vigilancia invisible del cielo. Balaam, conociendo algo de las ofrendas sacrificiales de los hebreos, imaginaba que podría alcanzar el favor de Dios por medio de dádivas costosas, subordinando al Altísimo a sus propios intentos. Así, dejó que el espíritu idólatra de Moab dominara su mente, transformando sabiduría en locura y oscureciendo su visión espiritual, mientras se rendía al poder del engaño. Por su orientación, se levantaron 7 altares y sobre cada uno se ofreció un sacrificio. Luego Balaam se apartó a un lugar alto, Números 22:3, prometiendo declarar a Balac todo lo que el Señor le revelara. El rey permaneció junto a los sacrificios con príncipes y nobles, rodeado por una multitud ansiosa, hasta que el profeta regresó. El silencio se volvió pesado, cargado de expectativa, cuando Balaam abrió la boca, y las palabras que salieron no nacieron de su voluntad, sino del poder que lo gobernaba. De Aram me hizo venir Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, diciendo: «Ven, maldíceme a Jacob. Ven, detesta a Israel». Números 23:7. La voz de Balaam resonó solemne ante el rey y la multitud, y cada palabra cayó como golpe inesperado sobre las expectativas de Moab. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no maldice? ¿Y cómo detestaré a quien el Señor no detesta? Números 23:8. Sus ojos recorrían el campamento distante y la visión se imponía sobre él. Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los collados lo contemplo. He aquí, un pueblo que habitará solo y no será contado entre las naciones. Números 23:9. Al contemplar el campamento de Israel, Balaam quedó lleno de asombro, pues aquello que sus oídos habían escuchado en Moab no correspondía en nada a lo que ahora se presentaba ante sus ojos. No veía una multitud ruda y errante, ni bandas desordenadas esparcidas por la tierra, sino en un pueblo numeroso dispuesto con precisión, cada tienda en su lugar,
revelando disciplina, orden y propósito. Cada frase revelaba una realidad que contrariaba su deseo secreto, exaltando aquello que había sido contratado para destruir. La declaración continuó, ampliando la bendición que él intentaba resistir. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Y entonces, como si su propia alma fuera arrastrada por la verdad que proclamaba, concluyó: muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Balaam confesaba ante todos que había venido para maldecir, pero estaba siendo constreñido a bendecir. Su boca servía al propósito divino, mientras el corazón permanecía en conflicto. Balac aguardaba con plena confianza que una maldición devastadora cayera sobre Israel. Y cuando oyó palabras de bendición, su indignación estalló. ¿Qué me has hecho? Te llamé para maldecir a mis enemigos, y he aquí los has bendecido enteramente. Balaam respondió: ¿no tendré cuidado de decir lo que el Señor ha puesto en mi boca? Aún así, Balac no desistió. Imaginó que la visión completa del campamento había intimidado al profeta. Decidió entonces llevarlo a la cumbre de Pisgá, para ver solo una parte del pueblo. Se repitieron los preparativos: 7 altares levantados, las mismas ofrendas presentadas, y Balaam apartándose para buscar una nueva palabra. Una vez más, sin embargo, el mensaje que le fue confiado venía del propio Dios, y él no tenía poder para alterarlo ni ocultarlo. Cuando regresó a la presencia del rey y de la multitud, Balac preguntó: ¿qué ha dicho el Señor? La declaración descendió como sentencia irrevocable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Cada palabra desmantelaba la esperanza del rey, pues exponía la inmutabilidad de aquel que gobierna por encima de reyes y encantamientos. La voz continuó: He aquí he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido y no lo revocaré. Números 23:20. La bendición no dependía de la perfección humana, sino de la presencia divina, pues fue declarado: no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha observado perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey hay entre ellos. Números 23:21. Así quedaba evidente que Israel no estaba sostenido por méritos propios, sino por el Dios que habita en medio de su pueblo, haciendo inútil cualquier intento de maldición. Tomado de asombro y temor, Balaam reconoció ante todos: porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Números 23:23. Balac, sin embargo, abatido, exclamó con angustia: ni lo maldigas ni lo bendigas. Números 23:25. Aún así, alimentando una última esperanza, decidió intentar una vez más, llevando a Balaam al monte Peor, donde se levantaba el templo dedicado al culto licencioso de Baal. Allí nuevamente fueron levantados los altares y ofrecidos los sacrificios, pero esta vez Balaam no se apartó para buscar dirección, permaneció junto a ellos. Entonces, una vez más, el Espíritu de Dios reposó sobre él, y el mensaje divino comenzó a fluir de sus labios. Las palabras fluyeron con majestad incontenible, y ante el monte Peor, donde se esperaba oír sentencia de destrucción, se levantó una visión de belleza y promesa. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Números 24:5. El campamento, visto a la distancia, se transformó en un paisaje vivo de abundancia y cuidado divino, y Balaam declaró: como valles que se extienden, como huertos junto al río, como árboles de sándalo que el Señor plantó, como cedros junto a las aguas. Números 24:6. La bendición avanzó como corriente ininterrumpida. Agua fluirá de sus cubos, y su descendencia tendrá muchas aguas. Su rey será más grande que Agag, y su reino será engrandecido. Números 24:7. La escena se cerró con la imagen de la seguridad inviolable. Se recostó, se echó como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Números 24:9. Y la sentencia final selló todo como decreto eterno.
benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Números 24:9. Ante estas palabras, Balac fue tomado por frustración, temor e ira, y declaró: Ahora pues, huye a tu lugar. Yo había dicho que te honraría grandemente, pero he aquí el Señor te ha privado de esta honra. Números 24:11. Balaam respondió recordando que solo podía hablar aquello que Dios le ordenara. Antes de partir, sin embargo, le fue dado anunciar una profecía aún más elevada, señalando al Redentor y al fin definitivo de los enemigos de Dios. Entonces, de manera solemne y elevada, Balaam pronunció palabras que trascendían el tiempo presente y atravesaban los siglos. Lo veré, mas no ahora. Lo contemplaré, mas no de cerca. Números 24:17. La revelación avanzó con fuerza mesiánica, señalando a aquel que vendría como respuesta definitiva de Dios a la historia humana. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24:17. Así, ante reyes, príncipes y altares levantados para la maldición, Dios anunció la venida del Redentor del mundo. Balaam contempló la gloria a la distancia, proclamó la verdad con los labios, pero permaneció al margen de ella. Así terminó la historia que Balac jamás quiso oír. El profeta partió derrotado, sin riquezas, sin honores y consciente de que había desagradado al mismo Dios que lo había constreñido a hablar. Sin embargo, al regresar a su tierra, el espíritu que lo dominara se retiró, y aquello que siempre había estado oculto en su corazón volvió a gobernarlo: la codicia. Balaam comprendió que no podría maldecir a Israel directamente, pero pues si vio que la fuerza de aquel pueblo estaba en su fidelidad. Si eran separados de Dios, caerían. Volvió entonces a Moab y reveló al rey un plan perverso: seducir a Israel mediante la idolatría, llevarlos al culto licencioso de Baal y Astarté, hasta que el propio Señor se volviera contra ellos. El plan fue aceptado, ejecutado, y por un tiempo pareció triunfar, pues vino la plaga y miles cayeron. Aún así, la justicia divina no dejó el engaño impune. En la guerra contra los madianitas, Balaam fue muerto, sellando el fin de aquel que deseó morir la muerte de los justos, pero eligió vivir como enemigo de Dios. La historia de Balaam resuena en la de Judas como una advertencia solemne que atraviesa los siglos, pues ambos intentaron servir a Dios y al mismo tiempo negociar con su propia ambición, y ambos terminaron en completa ruina. Un pecado tolerado, aparentemente pequeño, contaminó todo el carácter, envenenó las decisiones y condujo a la destrucción final. La Escritura revela que el peligro no está solo en los grandes pecados visibles, sino en la concesión silenciosa, en la salvaguarda de la conciencia que es retirada poco a poco, en el hábito errado que no es combatido. Así caen las defensas del alma y el enemigo encuentra acceso. Al llegar al final de este recorrido, queda ante nosotros una advertencia que no puede ser ignorada porque la historia de Balaam no termina solo en el pasado, continúa resonando en cada generación que intenta conciliar fe con conveniencia, obediencia con interés, devoción con ventaja personal. Si este mensaje habló a tu corazón, si en algún momento te viste confrontado por esta verdad silenciosa, demuéstralo ahora. Deja tu like porque este simple gesto ayuda a que esta palabra alcance a más personas que necesitan oírla. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y camina con nosotros en esta jornada de entendimiento profundo de las Escrituras, donde cada historia revela no solo el carácter de Dios, sino también los peligros que rodean el corazón humano. Comparte este video con alguien que necesita esta advertencia hoy. Que podamos aprender de Balaam no solo lo que ocurrió, sino lo que puede ocurrir cuando la conciencia es silenciada. Gracias por permanecer hasta aquí. Que Dios te bendiga, te guarde y te conduzca siempre por el camino de la verdad.